proceso. Si Tipe no quiere aceptar el proceso del cambio, de poner las cosas a la izquierda, porque él decide ponerlo a la derecha, entonces no me sirve y no pasa el tiempo que le ponen de prueba durante el trabajo y queda despedido. En la carrera del cristiano, Dios nos llama con gracia, Dios no obliga a nadie, Dios dice, nos explican, nos predican que Jesús es el Salvador, que Él resucitó al tercer día, que Él está vivo, que Él regresa y que nosotros crees en el Señor Jesús, tú lo aceptas, es un regalo gratuito y tú lo aceptas. Ahora eres salvo por la gracia en Cristo Jesús. Pero ahora viene el proceso que yo no puedo seguir la vida anterior, sino que tengo que cambiar a una vida nueva. Y ahí es donde nos encontramos que toda la vida yo lo he hecho de esta manera. Pero cuando tú lees la palabra y Dios te enseña que es de otra manera, es Dios que te da la convicción a ti de tomar una decisión. O hago esto o hago lo otro. Esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Dios no obliga a nadie, la religión obliga. Los religiosos te dicen, no puedes ponerte pantalón, no puedes sentarte en ese lado, no puedes comer tal comida. Eso es religión, cuando alguien te obliga a hacer algo. Pero cuando tú te pones a pensar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y escudriñas las Escrituras y tratas de obedecer lo que dicen las Escrituras, con la ayuda del poder de Dios, Dios te ayuda y te dice, tenía razón, no era para la derecha, era para la izquierda. Ya hasta me olvidé si de izquierda o derecha lo que estaba hablando, pero ustedes me están entendiendo, creo, el mensaje. A veces como que se me cruzan los polos de la cabeza. Pero entonces hoy quiero hablar del proceso de un profeta de la Biblia. Y los profetas eran los videntes de Dios. Era la persona a la cual Dios hablaba a través del profeta para traer una palabra al pueblo. Anteriormente se usaba mucho eso. El ministerio profético existe todavía en la actualidad en la iglesia. Hay 5 ministerios según Timoteo y uno de profeta existe. Es un ministerio activo bajo el poder del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 14 que anhela que todos profeticemos, ¿sí? Pero el problema es que nosotros hemos entrado a buscar al profeta como un brujo. No se olviden de ponerme el contómetro porque si no me voy por 2 horas de prédica. Entonces, lo agarran al profeta como si fuera un brujo. Una vez en una ocasión yo llego a una iglesia y me dice, ¿ha visto al profeta tal? Y le digo, no. ¿Por qué? ¿Pero le puedo ayudar en algo? Es que necesito que me profetice algo. Ah, caramba. Ok, listo, no sé. Pero ya, y se ríe, pero es verdad, hay gente que busca eso. Hay la iglesia de la profecía, donde domingo tras domingo se profetiza. Y si no tiene nada, empieza a inventar cosas. Y eso se vuelve a hacer como un acto de brujería, con todo el respeto, porque estás esperando que Dios te hable a través de una persona, cuando Dios ahora, en la actualidad, nos dejó la revelación de la palabra de Dios a través de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, para poder entender la Biblia, para poder entender la palabra. Y Dios nos habla a través de la palabra. No que no existe la profecía. Pero cuando digo para la profecía es que primero Dios te va a hablar a ti. Hay gente que le dice por decir, tú te vas a casar con la hermana que está acá. Y se casaron y fueron infelices toda la vida. Porque se casaron porque un hombre te dijo que era la persona con la que te tenías que casar. No porque Dios, solo primero Dios te tiene que hablar a ti, que te confirme con otra persona, es diferente. Pero entonces estos eran los profetas. Y para identificar los profetas tenían una vestimenta diferente. Tenían un manto que se le conocía a los profetas. El manto, hay mantos en nuestros países. Los mantos eran como unos ponchos abiertos. Las mujeres a veces se ponen como un manto así para calentar, decoración, para que sean más bonitas. Y hay mantos, en mi país hay mantos en la Sierra de Ibel que son de muchos colores y se pueden identificar. En Colombia tiene como un poncho y su sombrero, se identifica el poncho colombiano. Se identifica en diferentes partes, en Nepal, en diferentes partes de cultura. Entonces pueden entender uno de dónde es. Y en las épocas antiguas también había en el pueblo, así los profetas tenían un manto diferente. Jesús tenía un manto, los fariseos tenían un manto. ¿No has visto las películas de Jesús? Que se ponían un manto así, que llegaban los fariseos religiosos, tenían un manto. Jesús tenía un manto también, un manto diferente, que la mujer de flujo de sangre dijo, si tan solo tocare el manto de Jesús, se le salva, se le sana, poder sale de Dios.
tenían un manto. Entonces, los profetas tenían un manto. Y hoy les quiero hablar acerca de Elías, porque Elías tenía un manto y después lo siguió Eliseo, y todos sabemos acerca de ese manto, pero para tener un poco de idea, era como un poncho, era como un abrigo, como un cobertor que tenía encima Elías. Y Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21, que lo vamos a proyectar en la pantalla, dice lo siguiente. Primera de Reyes 19, 21. No voy a leerle muchos versículos, solamente estos versículos, porque quiero basarme en esta historia. Dice, haciendo referencia a Elías: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Elías era un hombre que sufrió depresión. Miren, todo ser humano, cristiano o no cristiano, europeo, latino, asiático, oriental, de donde sea, todo ser humano va a pasar etapas de depresión, va a pasar etapas de estrés, va a pasar etapas de ansiedad. El ser cristiano no te dice que tú no vas a pasar eso. El ser cristiano es ser que Dios te da alternativas, te da solución a los problemas que tú vas a enfrentar. Elías, uno dice, Elías tenía depresión, pero Elías resucitó a un niño, hizo unos milagros, resucitó a una persona que tiraron en los huesos que estaban muertos, resucitó, hubo vida, una persona que limpió las aguas, maravillas, 7 milagros maravillosos que hizo Elías. ¿Cómo pudo tener depresión Elías? Sí, hay pastores hasta que se quitan la vida, que no pueden más. La presión. Ay, qué lindo ser presidente, estar ahí, o el rey de una nación, estar en el Buckingham Palace. Qué lindo estar en el Palacio de Gobierno, qué lindo estar en esos lugares hermosos. ¿No han visto cómo entra un político y cómo sale 5 años después? ¿Cómo se envejecen esos 5 años? Son como si hubiera estado 20. El estrés, la preocupación. La gente, tú puedes trabajar limpiando, y qué lindo es limpiar, entras, terminas, sales, clock out y te vas. Ahora te dan de trabajo supervisor, llegan tarde, no limpian bien, dejan todo desordenado, hasta el supervisor se vuelve viejo. Toda persona que está liderando, toda persona que está a cargo de algo va a tener la presión, y esa presión lo agota. Elías tenía la presión, tenía una depresión a tal extremo que en 3 meses, y se lo dejo como tarea para que ustedes busquen dónde está eso, y en Primera de Reyes 19 está, en el anterior también, y unos capítulos más adelante también, 3 veces hablando él con Dios, le dijo: estoy solo. Yo le hago la pregunta a usted y no me responda. Como padre, que soy a los padres, no me responda. ¿Será que alguna vez se ha sentido solo? Seguro que sí. Quizás inmediatamente reaccione y dice: no estoy solo, y se refugia en el Señor o en cualquier otra área, pero se ha sentido solo. Esposas, mujeres, no me respondan, ¿en algún momento en su matrimonio, en su casa, se han sentido solas? Claro que sí. Nuestros hijos, cuando pasan en la adolescencia y van creciendo, se sienten solos, a pesar que pueden tener papá, mamá, hermanos, amigos, 50 alumnos en el aula, se sienten solos. Claro que sí. Tú puedes estar en un grupo, en una reunión, y te sientes solo. Llega eso, si tú no lo sanas, llega a un extremo que esas personas en el medio de la reunión caminan y se les nota en el lenguaje corporal la soledad que está dentro de ellos. ¿No han visto alguna vez en una reunión esos que están así? Solos, en un lado, y uno como el que quiere que se integre, y dice: hermana, venga, ¿cómo te llamas? Edward. Y están así, se aíslan, porque ya hay una manifestación grande de lo que hay adentro.
Unos se manifiestan así, otros ocultan de una manera, de una sonrisa para afuera, pero por dentro están destruidos. Y si no buscan la solución y no tienen la solución, ¿sabe lo que va a terminar? Con las mentiras del diablo. ¿Ya ves que nadie te quiere? ¿Ya ves cómo eres? ¿Cuántas veces dijiste que no lo ibas a hacer y lo has vuelto a hacer? ¿Viste todo el error que hiciste? ¿Viste cómo dañaste la familia? ¿Viste cómo tus palabras dañaron a tal persona? Eres una basura. Quítate la vida. Y hay gente que se quita la vida y esas son las voces del diablo que le dicen a uno que no sirves, que no vales. Pero está la voz de Dios, que es el único que te puede rescatar, sanar desde adentro y cambiar. Pero tenemos que ser humildes nosotros, examinarnos nosotros mismos y ver qué hacemos. Esta situación de Elías hizo que, después de una gran victoria, de haber matado a los falsos profetas de Baal y de Acera, una mujer llamada Jezabel le dice: ¿dónde está ese Elías que yo lo voy a matar? Una amenaza, una palabra. Una palabra te levanta, pero una palabra también te puede destruir. Y nosotros como cristianos nos van a caer nosotros dardos de fuego del enemigo. Van a querer lanzarnos a nosotros. Y nosotros tenemos que saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Toda palabra que no sea de bendición no viene de Dios. Si alguien te maldice, no le vas a decir: ay, muchas gracias por maldecirme, gracias por acordarte de mi mamá. No, tú no le vas a decir así. Tú inmediatamente dices: no recibo eso en el nombre de Jesús. No acepto eso para mi vida. No acepto, yo acepto la palabra de Dios, yo acepto lo que Dios tiene para mí, que Dios dice que me ama con amor eterno, que yo estoy esculpido en sus manos, que Él tiene un plan para mi vida, que Él tiene un propósito para mi vida. Eso es lo que hace que nosotros nos levantemos ante las situaciones que estamos nosotros en el proceso para llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Él pasaba una depresión, Elías, y dijo: estoy solo. 3 veces lo dijo, ya era un problema gravísimo decirlo una y otra vez. ¿Y qué hizo? Agarró a su criado, después de esta gran victoria, después de esta amenaza, y lo lleva a Berseba, que era una ciudad, y lo deja al criado ahí para irse él a un desierto. ¿Sabes que esa es la actitud de una persona con una depresión grave, que diciendo: no quiero que me vean llorar mis hijos, no quiero que me vean en tristeza, no quiero que me vean en la condición que estoy bien, gracias, sí, ya vengo, y lo dejo por aquí, me voy a llorar por otro lado, me voy a manejar, a distraerme, a caminar, a tomar aire. Pero tú no sabes los pensamientos que vas a recibir mientras tú estás en esa soledad. Puedes recibir pensamientos de mal, pero también hay pensamientos de bien que escuchaste alguna vez en la iglesia, a un hermano, en una adoración, en una prédica, o a alguien, algo que leíste. Hay una palabra que resuena todavía ahí. Un judío boliviano, y esta es una historia verdadera, un testimonio, y lo escuché hace años, que le predicaron de Jesús. Discúlpeme si repito yo con mis historias de testimonio, pero me encantan los testimonios. Este judío boliviano vivía en Brasil y se fue a un sastre. Y en la sastrería, la señora que trabajaba le dijo: ¿de dónde es usted? Y le dijo: yo soy judío. Y le dijo: ah, mi Dios también es judío. Se llama Jesús. Y le agarró su ropa y le dijo: no me hable de Jesús. Porque él decía que Jesús no era el Hijo de Dios. Y el hombre era una persona muy adinerada y tenía muchos edificios en Brasil. Pero dice que se fue a la quiebra. Empezó a deber plata, le quitaron las cosas que tenía, las pertenencias, y el último edificio que le quedaba, él se subió al 5º piso del edificio y dijo: me voy a tirar, me voy a quitar la vida porque yo no puedo vivir así. Esa gente que tú ves, que a veces está con riquezas y todo, a veces un momento de depresión, ellos no lo tienen todo. El tener plata no es tener felicidad. Tener a Cristo es tener paz, tener felicidad. La cantidad de gente, no sé si conocen el área de Canary Wharf, están todos los bancos: JP Morgan, Citibank, HSBC. En el medio, no me acuerdo qué banco era, el Bank of America creo, tenía lo que llaman un atrium, que es como una plazuela, como un patio en el medio, y los balcones para que se vean bonitos. Ahora todos están tapados, porque la gente se tiraba, se quitaba la vida. Porque un minuto eran ricos, perdían las acciones, el siguiente minuto eran pobres. Y tenían caballos, casas, granjas, autos. Ahora, ¿cómo pago? No tengo para pagar.
La solución, quitarse la vida. Este judío sube al 5.º piso y dice que no había visto a esa señora por años y que se va a tirar del 5.º piso a quitarse la vida, y de repente empieza a escuchar la voz que le dijo a la señora: Jesús, Jesús te ama, Jesús te ama. Y mira y ve a esa señora, la viejita, la sastre, que le había dicho que Jesús lo amaba. Bajó corriendo a buscar a la viejita y le preguntó a ella: ¿quién es ese Jesús? Eso es un cambio, una transformación. La depresión te hace ir a esos lugares desiertos. Esos lugares donde nadie te ve, donde te quieres quitar la vida, donde dices no vale nada. Y es ahí donde Dios trabaja. Dice que en ese desierto Dios se le aparece a Elías. La historia es larga. Está en capítulo 18, 19, 20, 21, hasta Segunda de Reyes. Léalo todo. No quiero darle un montón de versículos porque quiero concentrarme en la esencia del mensaje, que tú vayas hoy sabiendo que hay un proceso en tu vida, pero que Dios tiene una solución para tu vida. Y en ese proceso, en ese momento, Dios se le aparece. Y tú sabes cómo se le aparece, como queremos muchos de nosotros que se aparezca Dios. Ay, Davidcito, ¿qué pasó, David? ¿Qué pasó? Cuéntame. Dios no se apareció así. Dios no se aparece de esa manera. Dios se le aparece y le dice: ¿qué te pasa? Y a veces nosotros queremos que Dios se aparezca y que se ponga a llorar conmigo al lado, que me entienda y escuchar. ¿Crees que Dios no conoce tu problema? Sí, pero es como cuando tu hijo llega y dice: no me entran las clases de matemática, papá. Mamá, no puedo, ya no entra. Tú que le dices: ay, hijito, a mí tampoco, a tu papá tampoco, ya somos dos. No, tú que le dices: tú sí puedes. Claro que puedes. Cálmate, vamos a buscar una solución. Ustedes saben, yo tenía un amigo que trabajaba de salvavidas. Y en, no sé qué, Guatemala creo que era él, dice que una vez fue a salvar a alguien que se estaba ahogando. Y esa persona casi lo mata. Porque la primera desesperación de una persona, no sé si alguna vez han pasado esas experiencias. Mis hijos, mi esposa y yo pasamos en Perú recientemente viendo ese océano Pacífico, que de Pacífico no tiene nada. Cuando te metes en las olas y te terminas con los pies para arriba, todo comiendo arena y te tumba, uno se asusta. Pero ¿sabes lo que me dijo mi amigo? Que cuando casi lo ahoga esta persona, lo que tuvo que hacer era ¡pum!, darle un puñete para que se calme. Y así hacen los marinos. La gente es cuando van a salvar, le indican su golpe para que se calme. ¿No has visto las personas histéricas? Le meten su cachetada, le acomodan los pensamientos, le mueven los ojos, todo, para que piense, reacciona. Sopapo, decimos en Perú. ¡Fua! Le da, le interesa todo. Entonces, ahí sí, escúchame. Y a veces los papás le hablamos así a los hijos: escúchame, te estoy hablando. Dios se acerca con Elías porque tenía un llamado. Con el respeto que nos merecemos, somos cristianos, pero Dios nos está llamando a algo más grande. Para que tú seas pastorees tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu casa, tu hogar, el trabajo, todo lo que Dios te ha dado, no ha dado para enriquecerte, para que te compres el carro, un auto de alta gama. No, lo puedes tener, claro que sí, pero Dios te ha dado todo esto porque Dios ha puesto en ti algo, su esencia, su amor, para que tú seas de bendición para otras personas. Y le dice: ¿qué te pasa? Y le dijo: ¿sabes qué, Elías? Ya, por favor, levántate y come. Le dio hasta comida en el desierto donde estaba. ¿Ustedes no han visto que Dios nos da a nosotros siempre? Los que somos padres y discuten con los hijos y nos sacan de quicio los hijos y nos dan ganas de ministrarlos, de bendecirlos, ¿no? ¿Qué es lo que cuando llega la hora de comida, pongamos el nombre Jorgito, y llega la hora de la comida y tú has tenido una discusión con Jorgito, ¿lo dejas sin comer? Nunca. Jorgito, la comida está servida, baja. ¿Por qué? La comida, uno como amor como padre, la comida no se le quita al hijo, se le da. Dios, a pesar de Elías
de sentirse solo cuando no estaba solo, cuando había escuchado la voz de Dios, cuando había visto un niño resucitar, cuando había visto los milagros de Dios y toda la maravilla de Dios, dice, estoy solo. Y a veces nosotros como pastores y ustedes, todos nosotros hemos dicho, me siento solo. Pero así te sientas solo o sola, con el respeto que tienes y sin respeto también, Dios está contigo. Tú no estás solo. Esa es mentira del diablo. No estás solo. Dios conoce todo. Dios es omnipresente, que está en todas partes al mismo tiempo. El diablo solamente puede estar en un solo lugar al mismo tiempo. Por eso trabaja con todos los demonios y todo ese equipo de trabajo para destrucción. Dios está en todas partes. Mientras estamos aquí, Dios está aquí. Y en otras partes, en otras naciones que están durmiendo, Dios está ahí. Dios vela nuestros sueños. Dios está en todo momento. Le dice, levanta y come. Y ahora ¿saben lo que le dice? Porque el camino es largo. ¿Te imaginas? Ay, Señor, ¿de verdad? O sea, me estás sacando de esto, me estás alimentando porque todavía quieres que mi proceso sea más largo. Porque Dios lo estaba preparando. Lo preparó al ayuno de 40 días y 40 noches de Elías, a pasar ese ayuno. Y es que ahí es donde Dios te va a dar la fortaleza. Ahí es donde dijo, ¿sabes qué? Quiero que te apartes del mundo, quiero que te apartes de tus pensamientos, que te dediques a mí. 40 días, 40 noches, vas a estar, yo te voy a sostener. Y esos procesos son largos. No tires la toalla durante el proceso. Mira en el otro lado del puente, lo que Dios tiene preparado. En inglés utilizan una frase los ingleses, que hay luz en el otro lado del túnel. Y a veces dice, ya se ve la luz, se empieza a ver, pero lo veo chiquito, pero hay esperanza. Yo soy una gallina cuando me voy al mar. Yo tengo que ver tierra. Me gusta la playa, el mar, las olas, meterme, nadar, todo, sí. Pero yo, si estoy en un barco, tengo que mirar norte, sur, este, oeste y veo dónde hay tierra. Si hay un poquito de tierra, ya sé que no voy a llegar. Pero digo, al menos si se hunde esto, sé para dónde voy a nadar. Pero donde no veo nada, yo le decía a mi esposa, a ella no le gusta viajar, le digo, y subimos en Perú en un bote para ir a unas islas. Y le digo, ese bote iba, agua por aquí, agua por acá, se movía así. Y yo dije, la verdad, digo, yo me siento más seguro ahí arriba que acá en este botecito. La verdad que sí, porque yo con el mar, con tal que vea tierra, estoy tranquilo. Pero en esos procesos es donde Dios te va fortaleciendo, donde Dios va trabajando contigo. ¿Saben qué pasa con Elías? Ahora va Elías y se mete en una cueva. ¿Y no ha pasado en nuestra vida que saliste de un problema anterior y viene otro? Yo hay veces en mi vida, en la etapa de mi vida, que he dicho, voy a escribir un libro. Y digo, esto es lo peor que me pasó en mi vida. Pasan como 4 o 5 años y después aparece otra cosa y digo, la verdad eso no era tan fuerte como lo que pasó ahora. Y créeme, yo no vengo a traerle una palabra de esperanza de que de aquí en adelante todo te vaya bien. Quizás te vaya peor. Pastor, no diga eso, no recibo eso en el nombre de Jesús. No, te digo, hasta tener salida en Cristo Jesús. Pero mira el otro lado, la solución donde Dios te quiere llevar. Dios no quiere que tú vivas en un ambiente de tristeza, de dolor, de lágrimas, de estrés, de ansiedad, de depresión, de pensamientos que no vienen de Dios. Dios nos está llamando a nosotros a algo mejor. Dios nos está llevando a nosotros a tener una vida en abundancia. ¿Qué es una cueva? Es un lugar escondido. Es un lugar horrible. Estar metido en una cueva. David, el que mató a Goliat, se metió en una cueva, la cueva de Adulam. Más mala suerte tenía David, que cuando dice, me voy a meter a la cueva, agarraron todos los que estaban deprimidos. David, nosotros vamos contigo, estamos endeudados con problemas, me dejó el esposo, me dejó la esposa, no tengo plata, me voy a echar del trabajo, vamos contigo, David. David, el que había matado a Goliat. Un sacerdote tuvo que hacerle recordar a David, diciendo, con esta espada le quitaste la cabeza a Goliat, la espada de Goliat. Con esta espada tuviste un gran triunfo. Con esta espada. Hacerle recordar que Dios te hizo hacer una batalla tan grande
Y Dios no se ha olvidado de ti. Esto es para que tú recuerdes. Elías había matado a más de 450 profetas de Aser y más de Baal y otros de Aser, un montón de profetas. Los había matado. Y ahora estaba escondiéndose en un desierto y ahora en una cueva. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Que está diciendo que hay esperanza. Recuerda que tú eres un vencedor. Recuerda que tú eres una vencedora. Recuerda que tú eres mi hijo amado. Recuerda que yo estoy contigo. Le volví a recordar, lo trajo en ese lugar. Y qué tremendo, porque cuando él está en la cueva, aparece Dios. Y le dice Dios ahí, le dice, ¿qué haces aquí? ¿Sabes lo que le dijo él? Estoy solo. Dios sí tiene paciencia con nosotros, ¿no? Dios sí nos ama, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así y hacemos nuestras oraciones? Señor, ¿por qué me tiene que pasar eso? El Señor estará. De nuevo, Pedro, de nuevo, yo estoy contigo, yo te amo, yo te levanto, yo te fortalezco, yo estoy aquí. Y ¿sabes qué le dice? Cuando le dice estoy solo, Dios le dice, levántate y dice, anda al monte Oreb. El monte de Oreb es el monte de la presencia de Dios, donde está Dios. ¿Qué le está diciendo? Anda, busca a Dios. No le dice, anda a la iglesia, le está diciendo, ora, busca mi rostro, yo estoy ahí, anda al monte de Oreb, donde está su presencia. Y él se va al monte de Oreb, y lo que leímos en el versículo 19, la primera parte, las primeras palabras, dice que Dios pasaba por ahí. Dios pasaba en ese monte. Si ponen el versículo 19, la primera parte dice, pero Dios pasaba por ahí. Y en ese proceso, en esos momentos donde tú estás, donde tú doblas rodillas, donde tú no sientes la presencia de Dios, donde te sientes solo, pero sabes que existe un Dios, y le dices, Señor, el Señor está pasando ahí en ese momento. Dios está en todo momento. Así tú no sientas su presencia, no significa que Dios no está ahí. Quizás después de que has tenido una discusión con tu hijo, con tu hija, quizás la tensión es tan fuerte que no se siente esa presencia amorosa. Pero no indica que no estás ahí. Estás ahí. Y está pasando por ahí. ¿Y qué fue lo que pasó en ese lugar? Dice de que hubo vientos fuertes. O sea, vino como un huracán que movía los montes. Vino un terremoto. Vino un fuego en ese lugar. Y dice que Dios no estaba ahí, haciendo referencia que no era esa la manifestación que quería Dios que Elías conociera. En esos momentos de terremoto, de tsunami, de inundación, de huracán, que son los momentos cuando hay un miembro de la familia en el hospital, momentos cuando tienes una reunión en el trabajo porque te van a despedir, o te van a desalojar, o te van a echar del país, que tienes que salir del país en las siguientes 48 horas y no tienes ya nadie en tu país. Esos momentos trágicos, ¿qué es lo que uno hace? Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Y a veces conocemos a un Dios que está en el momento de tribulación. Es normal que uno clame en esas situaciones. Yo lo he hecho y he orado más en esas situaciones. Pero Dios quiere que tú lo conozcas de una manera diferente, iglesia. De una manera diferente. Yo no soy un Dios que te voy a responder solamente en tu aflicción. Yo quiero que tú camines conmigo, porque yo camino contigo. Dios va como una manera invisible al lado tuyo en todo momento. En los momentos de crisis te acuerdas de él y le agarras la mano fuerte. Pero en los momentos que todo está bien, quizás lo sueltas. Pero Él sigue caminando ahí. Él sigue a tu lado. Porque Dios prometió que nunca nos dejaría. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y después de todo esto que pasó, dice que vino un sonido apacible. ¿Qué es ese sonido apacible? Ese sonido de paz, donde puedes conocer a Dios. Ese sonido que cuando se adora, empieza como que no quiere ni que prendan la luz, no quiere ni que te saluden, ni que te muevan. Es una presencia de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿No dice esa paz? Cuando tú estás estresado, le dicen salga a caminar. Si hay un parque por su casa, vaya a caminar al parque. Se va a despejar. Mire los árboles, mire los pajaritos, desenchúfese, desconéctese y ore y hable con Dios. Mire el paisaje. Eso trae una revelación externa, una revelación de Dios a nosotros, que esta es la creación de Dios. Si tiene la playa, camine por la playa. La gente lo hace para desahogarse, pero tú hazlo, pero ora a Dios.
Y en ese sonido, en esa paz vas a encontrar a Dios. Vas a encontrar a Dios. Porque Dios lo que quiere es esa comunión, esa intimidad con Dios. Versículo 19 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. O sea, Elías, dice, encontró al que Dios le dijo, porque dijo, partiendo ahí, halló a Eliseo, porque Dios le había, en su momento de soledad, como es Dios de bueno, que le dice, estoy solo, y Dios inmediatamente dijo, no vas a estar solo, yo le voy a poner un compañero, le voy a poner un amigo, le voy a poner un parce, un yunta, un causa, un che, un pibe, ¿no? Vamos a poner así, un guambrita, vamos a poner un amigo, una persona, ¿no? a que se siente solo, te voy a poner un compañero. Y dice, y se va a llamar así, Giovanni Sánchez, le da nombre y apellido. Dice, hijo de tal, y ella tiene toda la indicación. Dios habla porque Dios habla claro. Y le dice, ¿quieres, te sientes solo? Toma un amigo. Y le puso Eliseo. Se lo dijo en el secreto, en la cueva. Dios le habló en el sonido apacible y le dijo lo que iba a pasar. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Elías en ese lugar? Dice, vas a salir de aquí y vas a ungir reyes, vas a ungir un profeta. Tú sabes que en el momento de depresión, una vez yo me acuerdo, estaba en una depresión grave y salí a manejar. Eran como las 3:30 o 4 de la mañana. Y había llorado, estaba en el carro, no quería saber nada de nadie. Me estaciono y me mandan un mensaje de otro país. Yo, entre todo esto, decía, no quiero hablar contigo, pero ¿cómo le vas a decir eso a una persona en momentos? Y le escribí, resulté llamándolo, terminamos orando, terminó entregando su vida a Cristo. Y a veces uno como diciendo, Señor, yo necesito esa paz, tú me utilizas para darle a otro, yo quiero esa paz. Pero Dios me dio paz, Dios me hizo recordar a lo que Dios me estaba llamando. No, si usted siente solo, no recuerda, el diablo te va a recordar tu presente, pero tú recuérdale al diablo el futuro del diablo, un lago de fuego y azufre donde hay crujir de diente. Que el propósito que Dios tiene conmigo es propósito grande, sin que se suba la soberbia, sino creyendo bien a lo que Dios nos está llamando. ¿Quieres un amigo? Toma un amigo, le dijo Dios. Te voy a enviar un amigo, le envía a Eliseo. Y le dice que Eliseo, en el versículo 19, araba con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Eliseo no era un vago, no era un flojo. Eliseo era una persona trabajadora. Estaba trabajando cuando Dios lo llama. Hay gente que a veces está en la casa acá esperando el email de Dios para ver quién es el príncipe que Dios tiene preparado para mí. No vas a conseguir ese príncipe. La semana pasada fuimos a un restaurante con mi esposa a celebrar el cumpleaños de un pastor. Me sentía jovencito. Yo era uno de los más jóvenes. Mi esposa es mucho más joven que yo en la reunión. Y dijeron, ¿cómo se conocieron? Y, ay, Dios mío. Dije, online. Todo el mundo de esos cubiertos lo dejaron, voltearon a ver, a mirar sorprendidos. Se conocieron online. Yo, ¿cómo voy a conocer a mi esposa? La iglesia es pequeña. Llega una hermana bonita y le voy a decir, ¿está soltera? Fíjate, ¿a qué iglesia estoy llegando? Me puse a pensar, voy al pub, voy a una chica bonita por ahí y le digo, ¿tú eres cristiana? No creo. Me voy a la discoteca, tampoco creo. Entonces, ¿cómo voy a conocer a una persona cristiana? Y lo mismo le pasaba a mi esposa, se puso en una cuenta de cristiana online y borró su cuenta ahí mismo, yo también, pero fue Dios que nos puso en contacto. Y miren, qué bendición. Hoy se va a poner roja mi esposa. Sí. Pero Eliseo estaba trabajando. Y sigue el versículo 19. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, el manto que le expliqué. Le echa el manto, lo pone. Esa es una señal como diciendo: te doy un trabajo nuevo, te doy un empleo, eres contratado. Esa era la señal, acá te dejo. Y allá tú, Pedro, acá está. Tim. Le está dando una señal a Eliseo. Dice que acá, ¿qué hizo? Se me acabó el tiempo hace rato, perdón. Pero al final dice, de todo esto ya para terminar, le dice, ¿qué te? Dice, voy a despedirme de mi papá y de mi mamá y vengo. Y Elías vuelve y le dice, ¿qué te he hecho yo? Yo no te estoy llamando. El llamado es de Dios.
Y eso le digo, iglesia, porque a veces piensan de que el pastor Edward es el que me está llamando, el pastor Edward, si les digo, pongan las sillas o limpien las sillas, lo voy a limpiar porque el pastor Edward me dijo. No lo haga porque yo le digo. Hágalo por amor. Todo lo que usted haga, hágalo por amor. No lo haga por mí, no satisface. Nunca ponga la mirada en un hombre. Cuando pone la mirada uno en un hombre, cuando esa persona no está, se va a derrumbar porque su mirada estuvo puesta sobre un hombre. Después de casi 8 años de trabajar en una empresa, yo me retiré en octubre del año pasado. Mi jefa, no, que no te vayas, en una amistad linda, nos reunimos para tomar café, se puso a llorar, me quería, yo también sentía como para llorar, triste dejar 20 amigos, 21 managers que habían ahí, triste. Llega enero, febrero de este año y la despiden a mi jefa, después de 11 años de trabajo. Y ahora todas las personas que la veían a ella, con todo el respeto que se merece, ahora todos están con miedo, porque si la sacan a ella, no pueden sacar a nosotros así de fácil. Y es la verdad, pero eso es cuando tu mirada está puesta en una persona. Y a veces pensamos que Dios me va a bendecir a través de un hermano. Un ejemplo, brevemente, por eso ponemos los contómetros, porque si no, no se va de largo. Dice, a veces dicen las personas por decir, Dios te va a bendecir financieramente de esa deuda que tienes de 30,000 libras o lo que sea, ¿verdad? Y de repente llega un futbolista de la Premier League latino, acá llega, un argentino. Se empieza a congregar con nosotros McAllister del Liverpool y se sienta acá. Inmediatamente dice, ¿será que Dios lo puso en la iglesia? ¿Será que ganamos 100,000 libras a la semana? 30,000 nada. Entonces, Señor, gracias, porque ya estás mandando una señal. ¿Qué señal? Dios no lo va a utilizar a él. Dios va a utilizar a quien no tiene trabajo. A ese Dios utiliza, para que uno no diga fue él, sino que fue Dios. Y a veces nosotros nos distraemos que llegó el director de una compañía de limpieza, se tiene trabajo en montones. No, piensa que Dios va a bendecir por ese lado. Dios no va a bendecirte de ese lado, porque después vas a decir fue por él. Tú ves las victorias, David y Goliat. David era de este tamaño, no tan chiquito, ¿no? Pero como sabes que bueno, pero Goliat era un gigante. Y David fue el que lo enfrentó, no con una armadura. Él venía en el nombre del Señor. Tú vendrás con armadura, yo vengo en el nombre del Señor. No es con ejército, dice Zacarías en la profecía 4:6, más con el Santo Espíritu de Jehová. Y cuando tú estás con tu confianza en Dios, Dios tiene control de todo. Dios lo saca y lo bendice a Eliseo y le dice, yo no te estoy llamando, te está llamando Dios. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo hizo algo. Vendió todo lo que tenía. Con Dios no existe plan B. En el mundo sí plan B es bueno. Una segunda cuenta bancaria, reservar un poquito de dinero para casos de cuando vienen las vacas flacas, las finanzas están mal, puedes sacar un poquito, está bien. Pero con Dios, si Dios te dice, Miriam, yo te llevo para tal dirección, tú vas confiada porque Dios te está diciendo. Vas con la confianza. No, y por si falla el Señor, estoy dejando esta puerta abierta. Pues no vas a avanzar. Eliseo tuvo que vender todo. Hizo una parrilla, pero creo que era argentino. Hizo una parrilla, pero tremenda, un barbecue con todas las carnes. Vendió todo para no tener el plan B. Y decidió seguirlo a Cristo con todo. Eliseo hizo 14 milagros. Elías hizo 7 milagros grandes que se citan en la Biblia. No crean cuando leen de un versículo a otro de que ya eso fue todo. Pasaron años. Se creen que fueron como 30, 40 años, un poco más, que estuvo Eliseo con Elías aprendiendo en parte del proceso. Pero él lo siguió. Y ustedes conocen el resto de la historia. Y si no la conocen, vengan el otro domingo para contarles la historia. Pero yo invito que nos pongamos de pie, porque después viene que hace con el manto, golpea a Elías y se abre el mar y cruzan y todas las maravillas que Dios hizo. Pero yo quiero, no sé si tiene una música instrumental o algo así, no me vayan a poner Richard Clayderman porque no me hago cristiano. Pero para aprovechar este tiempo para poder reflexionarnos, porque lo que he dicho, yo he vivido muchísimo de esto y no tiene que levantarme las manos,
sino que yo sé de que nosotros, muchos de los que estamos acá, hemos pasado situaciones así, pasamos y pasaremos. Pero en resumen, en el mensaje, a pesar de que te sientas solo, Dios está ahí. Dios nunca se ha olvidado ni se olvidará de nosotros. Yo conocí un varón que dijo: pastor, me siento solo. Ni siquiera inmigración me conoce, porque entré ilegal. Nadie me conoce. Ahora es un pastor. Y Dios recoge, dice, de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Dios hablaba con los leprosos, con los enfermos, con los enlutados, con las viudas, sanaba, traía palabras del reino, palabras de esperanza. Antes era el profeta el que hablaba, ahora no, ahora Dios habla a través de su Hijo, a través de la Biblia. Por eso es importante recordar y volver a ese desierto, a esa cueva, a agarrar la Biblia, a leerla, a escudriñarla. Yo te invito a que tú cierres tus ojos por un par de minutos y que medites toda la vez. Quizás estás en este momento pasando por unos procesos tan difíciles que no le cuentas a nadie para no preocupar, y te estás tú mismo absorbiendo todo ese dolor. Quizás estás pasando por momentos donde le dijiste a tu criado: quédate en Berseba y me voy al desierto, porque no aguanto más, porque no quieres que te vean sufrir. Dios conoce tu sufrimiento, Dios conoce tu dolor, Dios conoce tus victorias y tus derrotas, tus alegrías y tus tristezas, tus riquezas y tus pobrezas. Nada puede ser oculto delante de Dios. En Él hay esperanza, en Él hay vida eterna. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Jesús vino por amor a todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el amor que Dios nos da a nosotros, su iglesia. Aquellos que han entregado su corazón a Cristo, aquellos que le han dicho: Jesús, entra en mi corazón, creo en ti. El diablo no está contento hoy porque hay alguien que te está hablando una palabra de esperanza, porque Dios está hablando en tu espíritu en esta tarde, recordándote quién eres en Cristo Jesús. Eres como la niña de los ojos de Dios, que te tiene esculpida en las palmas de su mano. El que te dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, porque no te desampararé. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y levanta una oración de restauración a tu vida, diciendo: Señor, ahí donde tú con tus propias palabras, y si te da vergüenza, quieres orar en secreto con tu mente, recuerda: el nombre de Jesús es superior a cualquier situación que pueda estar pasando. El nombre de Jesús es superior a la palabra estrés, ansiedad, depresión. Es sobre todo nombre, es encima de todo, encima del cáncer, encima del dolor, encima de la tristeza. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y órale a Él: todo lo que pidieras al Padre, pedilo en mi nombre, dice el Señor. Y es ahí donde tú recibes la cobertura de Dios, el milagro de Dios. La esperanza viene de Dios. Ahí está nuestra esperanza. Señor Jesús, mira a tu pueblo, Padre. Solo venimos, Padre, como siervos tuyos, a compartir la palabra, a compartir el mensaje, a desglosar los versículos y a compartir y recordar nosotros el amor tan grande que tú tienes. Y declaramos, Señor, en oración sobre tu pueblo, de que tú traes paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú traes liberación, sanidad, restauración, heridas de corazón, y desraigas del alma, Señor, toda raíz de amargura, toda raíz de dolor, de tristeza, de luto, Señor, y traes vida, y vida en abundancia, vida en abundancia, vida en abundancia. Con los ojos cerrados, con mucha delicadeza, yo quiero que no se salga de sus sillas, sino la persona que está a tu lado la tomes de la mano, o delicadamente ponga la mano sobre el hombro. Todas las líneas, no se salga, pero con la misma línea, la persona que está a tu lado, así no la conozca, pon la mano en el hombro
y ora por la persona. Bendice a la persona. Tú no sabes por lo que estás pasando. Quizás te sentiste solo o sola, pero Dios te da hoy un Eliseo. Dios te da una persona al lado para que tú le bendigas. Ora. La oración tiene poder. La oración es, quizás has venido, pero has estado en un desierto, pero Dios envía. En ese momento Dios envía a alguien para decirte: no estás solo, no estás solo, acá estoy yo y aquí está Dios contigo, que te ama, que te bendice y que te levanta. Bendice tu pueblo. Padre, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la iglesia, por la obra restauradora, Señor, del alma, Padre, de tu pueblo, Padre. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Aleluya. Te amo, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya.